Hola. Eh, Vamos a comenzar a partir de esta charla una secuencia de algunas más dedicada a las partes del diseño de investigación o del proyecto de investigación. Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones de que no hay un formato único de diseño y de proyecto de investigación, ¿no? Se diferencian de acuerdo a las áreas científicas, eh, entre universidades, entre facultades. Por lo tanto, no hay un formato único. Yo voy a trabajar las partes que considero imprescindibles en un diseño de investigación o en un proyecto de investigación. Y lo segundo, antes de entrar en esto, es la diferencia entre diseño y proyecto, que es una diferencia técnica que no importa si en una universidad, en una facultad se le llama diseño y en otro proyecto, pero sí establecer una diferencia. O sea, el diseño de investigación me plantea el metabolismo de la investigación, o sea, el proceso metodológico esencial que se va a desarrollar para realizar la investigación sobre un problema y obtener determinados resultados. Ese es el diseño. El metabolismo, transmite el metabolismo esencial del proceso investigativo. El protocolo es un documento que contiene el diseño, pero es un documento formal, es un documento de licitación de la investigación, un documento que se entrega para que se apruebe tu investigación y que por tanto tiene que contener estas partes del diseño que vamos a explicar, pero tiene que también tener una planeación de ejecución de la investigación, un estimado de los costos, una proyección sobre los clientes que va a tener la investigación, los usuarios que va a tener la investigación, etcétera. O sea, por lo tanto, es un documento que contiene otras partes que tienen que ver con el proceso administrativo de dirección y de control de la investigación. Bueno, ¿cuáles son las estructuras? Yo voy a señalar 9 o 10 estructuras fundamentales del diseño de investigación, que por lo menos es la estructura que sigo o que planteo seguir en los programas que imparto. Estas. 1, título. 2, fundamentación de la investigación. 3, problema científico. 4, hipótesis científica. 5, objetivos de la investigación. 6, definición operacional o definición de concepto. 7, muestras de la investigación, caso que la requiera. 8, métodos y técnicas de la investigación. 9, el estado del arte. Ya nos referimos brevemente a qué era el estado del arte, que es un poco el resultado preliminar que se tiene, que se es capaz de hacer a partir del estudio exploratorio del tema. Y 10º, una propuesta de índice. O sea, estas 10 partes constituyen partes, digamos, principales de un diseño de investigación. Voy a comentar las dos primeras. El primero es el título. Y lo primero que voy a decir, o lo más importante que voy a decir, es que el título que se piensa, que se proyecta, es un título provisional, tentativo. En realidad, el título final de la investigación, estamos pensando en la investigación que soporta una tesis, ¿no? Por tanto, el título final de la tesis es un título que se piensa o que se concibe en el último momento. Tú partes de un título provisional, pero en el proceso lo puedes ir y lo debes ir acomodando y pensar en el título, en el mejor título. El título no tiene por qué ser necesariamente pedante desde el punto de vista científico. Siempre digo, el título es la etiqueta del producto científico. Y como etiqueta del producto científico, tiene que ser atractivo, tiene que personalizar la investigación, tiene que ser original. O sea, es lo primero que se escribe cuando se ficha la investigación en las hemerotecas. Es lo primero que tú lees. Y el hecho de que busques o no la tesis y la investigación tiene que ver con el título que lees. Por tanto, el título tiene que tener capacidad informativa y tiene que además ser atractivo a la lectura. Hay diferentes técnicas para eso. Puede ser que lo centres en el problema, en la problemática, puede ser que lo centres en el resultado, la idea final, etc. Bueno, pero en fin, lo que quiero recalcar son estos aspectos esenciales con respecto al título, ¿no?
Y luego hay una norma de la extensión del título. Un título no debe tener más de, o entre 12 y 15 palabras, ¿no? No debe contener cifras, no debe contener fórmulas, etc., ¿no? Es una norma que tiene que ver con la redacción. Entonces, esto en cuanto al título, ¿no? Una percepción preliminar. Siempre piensen en un título tentativo y piensen que al final de la investigación dedíquenle un tiempo a pensar en el mejor título desde el punto de vista de su originalidad y de su atracción. Segundo rubro del proyecto del diseño de investigación, la fundamentación. Bueno, cuando yo hablo de fundamentación hablo de varios elementos que están acá. La introducción, podríamos decir, del diseño, y tiene varios elementos que responden a 4 preguntas. ¿Qué voy a investigar? El objeto de estudio. Ya el objeto convertido en tema. ¿Qué voy a investigar? ¿Por qué lo voy a investigar? O sea, la necesidad que hay, la problemática que hay, la contradicción científica que hay. ¿Por qué? Las voy a explicar ahora. ¿Cómo se ha investigado hasta este minuto? ¿Qué antecedentes hay? Y 4, ¿qué yo voy a aportar? Fíjense, 4 preguntas eje que me van a desglosar el contenido de la fundamentación. Una fundamentación parte de eso, de delimitar el tema de investigación, el objeto que ya ha dado cuerpo a un tema de investigación. En segundo lugar, tienes que contextualizar ese tema, contextualizarlo teóricamente. No significa, eso no es el marco teórico de la investigación, pero sí definir qué cosa es, qué concepto tiene, cómo se ha tratado, pues en la teoría, pues quizás que incluso en el derecho comparado, o sea, contextualizar ese tema en el área del conocimiento en la ciencia. En tercer lugar, justificar, o sea, plantear la problemática, ¿por qué escogiste ese tema? ¿A qué obedeció? Y aquí vuelvo a decir, el tema de investigación en el posgrado no puede ser un tema capricho. Tiene que responder a determinada problemática de la ciencia. Y si estoy pensando en que mi investigación, digo una vez más, aporte conocimiento y sea útil. Entonces, plantear la problemática, justificar la necesidad de la investigación. Y aquí muchas veces me encuentro en diseño que esto lo reducen a un párrafo. Este es un tema muy importante porque bla, 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 y eso se queda escrito en 5 líneas. Bueno, no, pues no puede ser. Aquí hay que justificar. Siempre le digo a mis alumnos, piensen que quien lee el diseño, o sea, quien les va a aprobar la investigación es alguien que no los conoce, que no los escucha, que no está delante de ustedes y que puede ser que ni siquiera sea un experto en esa área del conocimiento. Por tanto, tienes que convencerlo con esa justificación. Aquí es importante aportar cifras, siempre que se pueda aportar cifras, estadísticas, etc. Entonces, por tanto, este es un punto que hay que hacer, que tiene que ser solvente y que no se puede reducir a un párrafo que diga es importante. Yo creo que es importante. Luego, sigues con cómo se ha investigado recientemente, de manera en los últimos años, este tema, cómo se ha abordado, cómo lo han tratado, cuáles son los autores nacionales importantes que han tocado el tema, a qué solución han arribado, o autores extranjeros que han tocado el tema, qué es lo que han delimitado, etc. Esto demuestra, bueno, que has leído, demuestra que estás claro de la problemática y que tienes información previa. Pero además es imprescindible para el siguiente paso, que es señalar cuál es la novedad y la utilidad de mi investigación. Es decir, vuelvo una vez más, también me he referido a esto. Novedad, ¿en qué se diferencia mi investigación de otras? ¿En qué se diferencia el camino, la trayectoria investigativa que yo voy a llevar de otras recientes que se han hecho en artículos, en ensayos, en tesis? Y en consecuencia, ¿qué yo voy a aportar? O sea, ¿cuál es la utilidad de mi investigación? ¿Cuáles son los resultados de la investigación? Es bueno incluso en este punto plantear posibles resultados. Y de una investigación tienen que derivarse resultados teóricos, resultados prácticos, etc.
a veces los investigadores dicen, pero ¿cómo yo puedo proyectar esto? Esto es lo que yo voy a descubrir. No, no, no. También lo he dicho, el proceso de investigación no es un proceso de descubrir como un mago cosas, ¿no? Es un proceso que hay que planearlo y parte de la planeación está en esto, en concebir por anticipado en qué va a ser novedosa y útil mi investigación. Generalmente cuando esto no se puede escribir es porque no se ha hecho un buen proceso de exploración. Eso digo generalmente, pero digo es así. Cuando usted no puede exponer su novedad y su utilidad, tiene déficit de investigación preliminar, tiene déficit de exploración, no ha hecho una buena búsqueda de información, no se ha metido demasiado en la problemática. Y por tanto, está queriendo escribir pues el diseño, ¿no? Está queriendo proyectar la investigación a partir de las ideas y las intuiciones que traía preliminarmente. Entonces, estos son, por eso, repito, hay esquemas de diseños en universidades que hablan de la justificación. Bueno, yo concibo todas estas partes dentro de lo que llamo la fundamentación. Repito, que responde a 4 preguntas. ¿Qué voy a investigar? ¿Por qué lo voy a investigar? ¿Cómo se ha investigado hasta aquí, hasta este minuto? ¿Y qué soluciones se le ha dado a esa problemática? ¿O qué propuestas de solución? ¿Y en qué se diferencia mi investigación de otras investigaciones? 4 ejes fundamentales que tiene que tener la fundamentación. En los siguientes videos seguiremos con la parte del diseño. Muchas gracias.